Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Continuamos con este segmento del caso clínico. En esta oportunidad les traemos alcohol en el servicio de urgencia, un enfoque multidisciplinario. Los dejo con la doctora Juliana Quintero. Juliana es médica toxicóloga del Hospital San Vicente Fundación Río Negro. Muchas gracias, Juliana. Buenos días, muchas gracias por la invitación y a todos por acompañarnos. Vamos a hablar de un caso que nos compete a todos acerca del alcohol en el servicio de urgencias, y es que pocas personas ven el alcohol como un real problema, especialmente en una sociedad donde se celebra y se usa el alcohol desde el bautizo hasta el entierro, y donde fiesta en la que no tengamos alcohol es una mala fiesta y es un mal anfitrión. Es por eso entonces que en el mundo tenemos casi 300 millones de personas que tienen un trastorno por uso de alcohol, y casi que 1 de cada 20 muertes en el mundo son ocasionadas por el alcohol. El alcohol no solamente enferma y mata indirectamente, sino también directamente, y enferma y mata a nuestras familias. Para nosotros muchas veces en los servicios de urgencias el alcohol o el paciente alcohólico o el paciente borracho es un problema, y deja de ser un problema cuando ese paciente que tiene un trastorno por uso de alcohol es nuestro papá, es nuestro hijo o es nuestro hermano. Entonces este es un problema que nos compete a todos, no solamente como médicos, sino como sociedad y como familia. Y es que a veces nosotros pensamos que el paciente que se intoxica por alcohol es otro, es distinto, incluso aún peor, el paciente que se intoxica con metanol es otra persona, eso es casi un mito urbano. Pero resulta que ya a toda hora queremos ser muy naturales y queremos hacer todo nosotros mismos, y no sabemos que en el proceso de producción del alcohol, si fallamos en el tiempo o en la temperatura de fermentación, podemos producir metanol y nosotros mismos intoxicarnos. Y aún así, tampoco sabemos que en los productos del diario tenemos tanto alcohol como otros tipos de alcoholes tóxicos industriales que pueden ser tóxicos, especialmente en una época donde tenemos altísima disponibilidad de alcohol porque todos nos queremos desinfectar y queremos desinfectar superficies. El etilenglicol probablemente nadie lo conozca, pero no sabemos que está en los splash, en las bolitas de nieve con las que juegan los niños, y que peor aún, los que se intoxican y fallecen muchas veces son ellos. Es entonces por eso que vamos a presentar un caso clínico de un paciente de 33 años que lo trae su esposa a urgencias por un episodio convulsivo tónico-clónico generalizado que es reciente, asociado a relajación de esfínteres. El paciente tiene un antecedente de un alcoholismo crónico desde hace 10 años, con un consumo de 3 a 4 botellas por semana. Refiere la esposa que lleva 10 días con consumo continuo de alcohol, pobre ingesta alimentaria y suspensión abrupta del consumo hace 2 días, porque se sentía enfermo, y esto es muy importante, porque no es lo mismo el paciente que hace el propósito de año nuevo y deja de tomar al día siguiente, o el paciente que se le acaban las vacaciones y deja de tomar al día siguiente, o el que la esposa lo amenaza porque lo va a echar de la casa si no deja de tomar al día siguiente. Este paciente particularmente dejó de tomar porque hace 2 días se sentía muy enfermo, y esto es importante para reconocerlo en el personal de salud. Este paciente ingresa entonces a urgencias en regulares condiciones generales, ansioso, tembloroso, con náuseas y ya episodios de mesis alimentaria, con una frecuencia cardíaca de 128, 20 respiraciones por minuto, una presión arterial de 168/74, con una temperatura de 36 grados. Tiene las mucosas secas y tiene ictericia en escleras, y es por eso entonces que para el análisis de este caso clínico vamos a invitar al doctor Jorge Andrés Giraldo Restrepo. Él es médico urgentólogo, coordinador del servicio de urgencias y unidades de cuidado crítico del Hospital San Vicente Fundación de Río Negro, quien nos va a hablar de intoxicación por alcoholes. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Una excelente introducción por parte de la doctora Juliana. Es un problema que tenemos todos los días en los servicios de urgencias, o casi todos los días, y pues aumenta los fines de semana. Tenemos que manejarlo muy bien, tenemos que evaluar cada caso en particular y buscar sobre todo consumo de otras sustancias tóxicas y a su vez el paciente que ingresa traumatizado en el contexto de embriaguez enólica. Bueno, 2/3 de los adultos en Norteamérica, esto es mucho, consumen bebidas que contienen etanol.
El 10% con un patrón de abuso, ¿cierto? Recuerden que está el patrón de consumo social, luego el de abuso, y luego está el patrón de dependencia física al alcohol. En este caso, el 10% tiene un consumo abusivo de alcohol etílico. Se asocia con muchos problemas, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, cualquier cantidad de traumas, ¿cierto? Y le miren que la intoxicación no complicada por alcohol, es decir, la borrachera que vemos comúnmente, cuenta con 600.000 visitas anuales a los servicios de urgencias en Estados Unidos. Entonces, muchísima gente, mucho consumo de recursos, mucho consumo del recurso dentro del servicio de urgencias, congestión de los servicios de urgencias. Las intoxicaciones por metanol y etilenglicol, pues a su vez no son tan comunes, pero también pues aportan muchas muertes al año en el contexto de este tipo de embriaguez. El reconocimiento temprano, el inicio de un tratamiento que incluya rápidamente la inhibición del alcohol deshidrogenasa son claves en el manejo de la intoxicación por metanol y etilenglicol. Se encuentran estos dos alcoholes en altas concentraciones en refrigerantes para automóviles, solventes, limpiadores, combustibles y múltiples productos industriales. Pero también lo decíamos ahorita, cualquier fallo en la depuración, en la destilación del alcohol, con estos alambiques caseros, pues puede llegar a producir metanol. En cuanto al etanol, en la parte fisiopatológica, la absorción se da a través del tracto gastrointestinal, principalmente en el duodeno, intestino delgado, 80%, y en el estómago solamente un 20%. Pero miren que cuando el estómago está vacío, cuando el paciente consume licor en ayuno, pues la embriaguez se hace mucho más fuerte, ¿cierto? Y el pico sanguíneo, pues, se da mucho más rápido, que en promedio se presenta entre los 30 y los 90 minutos. La primera vía del metabolismo para el etanol ocurre en el hígado, a través del alcohol deshidrogenasa. Y luego vamos a hablar un poco más de esta enzima porque es clave en el tratamiento de la intoxicación por metanol y etilenglicol. ¿Qué sucede entonces? El etanol llega al hígado y por medio de estos tres sistemas enzimáticos entonces comienza su conversión. Alcohol deshidrogenasa, sistema oxidativo microsomal y el sistema catalasa peroxidasa. Se degrada en un 90% a nivel del hígado, pero solamente un 10% puede ser eliminado por pulmón o por el riñón. Miren, es un depresor del sistema nervioso central y esto es clave, ¿cierto? A dosis bajas se produce euforia. Pero el punto central de la intoxicación por etanol es que es un depresor del sistema nervioso central. Por eso con mucha frecuencia también se asocia a intentos de suicidio. Los cambios conductuales son la mayor manifestación de la intoxicación por etanol. Depende, pues, hay muchas cosas que modifican esta respuesta. Por ejemplo, pacientes que toman continuamente desarrollan algún grado de tolerancia. También depende del tipo de bebida, ¿cierto? Dependiendo de la concentración de alcohol. Por ejemplo, el whisky son bebidas que tienen hasta un 50% de concentración de alcohol. El aguardiente, que es tan frecuente en nuestro medio, cuenta con un 29%. Pero entonces, dependiendo de todo ese montón de situaciones, de la ingesta, de la concentración, pues la respuesta va a ser diferente, el cuadro clínico va a ser diferente. Puede llegar hasta producir coma, depresión respiratoria, incluso la muerte, con una dosis tóxica de 5 gramos por kilo en adultos y de 3 gramos por kilo en infantes. Miren, dependiendo del nivel de alcohol, lo que es la real alcoholemia, las manifestaciones pueden ir cambiando paulatinamente. Por ejemplo, 20 a 30 miligramos por decilitro. Se afecta el control fino, los reflejos, por eso concentraciones tan mínimas, incluso son sancionadas pues con multas de tránsito, porque se afecta la respuesta, los reflejos, esa reacción rápida. De 50 a 100 miligramos por decilitro, un deterioro leve o moderado, pues ya las funciones cognitivas, dificultad para habilidades motoras, y sigue aumentando de 150 a 200 miligramos, ya el paciente está con la borrachera fuerte, ¿cierto? Ataxia, disartria, grave deterioro mental. De 20 a 300 miligramos por decilitro, náuseas, vómito, diplopía, alteraciones del estado mental. 300 miligramos por decilitro, ya el paciente puede estar en coma, y entre 400 y 900 miligramos por decilitro, pues el paciente probablemente vaya a estar, está en lo que llamamos el rango letal, independiente de que tenga tolerancia previa. ¿Qué otras condiciones? Como le decíamos inicialmente, entonces estos pacientes se traumatizan más, generan traumas y además ellos mismos se traumatizan más. Congestión de otros tóxicos, bastante frecuente. En nuestro medio, el consumo de cocaína y de marihuana principalmente. Que con mucha frecuencia la gente consume cocaína para aguantar mucho más la fiesta. Entonces son pacientes que llegan gravemente intoxicados, incluso con unos metabolitos adicionales de la cocaína, que es el cocatileno, producido por el consumo concomitante con alcohol.
Alteraciones metabólicas, principalmente hipoglicemia, desequilibrio iónicos, y esa hipoglicemia es clave porque puede llegar a alguna alteración o exacerbar mucho más el estado de conciencia deprimido. Otras condiciones neurológicas, convulsiones, trauma, infecciones por aspiración, hipotensión, deshidratación, hipoxia, depresión respiratoria, esto es bien común. Y con mucha frecuencia vemos pacientes en los servicios de urgencias que son epilépticos secundarios a cicatrices cerebrales, porque en algún momento en una borrachera tuvieron su trauma craneano y quedaron con cicatrices que se vuelven epileptogénicas. Bien frecuente esto es el paciente que ingresa intoxicado, que se traumatizó, no sabemos si se traumatizó, no hay una historia clínica clara, y lo dejamos ahí en observación, esperando que le pase la borrachera, y el nivel de conciencia nunca se recupera, el paciente sigue dormido. Entonces al otro día en la entrega de turno a las 7 de la mañana alguien dice, venga, no es normal que el paciente no haya despertado. Lo llamamos a tomografía y nos encontramos un hematoma epidural. Mucho cuidado con estos pacientes. Causa frecuente de lesiones inadvertidas, el alcohol. Recuerden que el alcohol, por definición, altera máximo 2 o 3 puntos la escala de coma de Glasgow. Entonces tengan cuidado con esto, ¿cierto? Pacientes que estén muy profundos, muy borrachos, como decimos nosotros, siempre hay que buscar trauma concomitante, especialmente neurotrauma. Bueno, ¿cómo vamos a tratar entonces la intoxicación por alcohol? Por etanol. Básicamente, enfoque ABCD, no deje que el paciente se broncoaspire, oxigénelo bien, hidrátelo bien. Y esa prevención de la broncoaspiración es mandatoria, es absolutamente mandatoria, más cuando vamos a intubar al paciente porque tenga alguna otra condición, especialmente traumática, que nos vaya a obligar pues a asegurar una vía aérea. Entonces cuidado con eso, mucho cuidado con las medidas de prevención para la intubación con ellos. Posición de seguridad cuando el paciente esté vomitando, no lo olviden. Bueno, ¿qué más vamos a hacer con ellos? Canalicemos venas de buen calibre, hidratar al paciente. Se recomiendan, hay muchas recomendaciones. Esta, por ejemplo, es común encontrarla. Dextrosa más cloruro de sodio y magnesio. Y básicamente vamos a premezclar dextrosa al 5% y cloruro de sodio al 0.45 al medio en partes iguales. Adicionamos una ampolla de 2 gramos de sulfato de magnesio y se pueden aplicar 100 miligramos de tiamina. Se los pongo ahí interrogado en la parte de agudos porque la tiamina tiene evidencia para el manejo del paciente o para prevenir la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, pero que se da usualmente en alcohólicos crónicos. Entonces, de pronto la tiamina puede que no tenga mucha utilidad en el manejo agudo de la intoxicación. ¿No utilizar qué en la intoxicación etílica? El ácido gástrico. ¿Por qué? Porque no sirve. El alcohol etílico se absorbe muy rápidamente, entonces el ácido gástrico lo que puede traer es otras consecuencias, especialmente la broncoaspiración. Carbón activado no sirve, porque no se bloquea no bloquea el etanol, los catáticos tampoco. La diuresis forzada no tiene ninguna utilidad en esta intoxicación, ni el plumacenil ni la naloxona, que eso era lo que se conocía en algún momento como el cóctel para el para el coma. Era el plumacenil con naloxona y la dextrosa, pero eso pues ya salió de circulación. Antídotos no hay, la metadoxina la interrogo porque tiene una evidencia contradictoria y no está demostrada pues su real utilidad en la intoxicación etílica. Bueno, pasemos al metanol entonces. Metanol, biotransformado a nivel del hígado. Se oxida también por la alcohol deshidrogenasa, igual que la intoxicación etílica. Pero posteriormente, y esto es clave, y vamos a hablar un poco más de eso, se convierte o se produce lo que son los metabolitos, el formaldehído y el ácido fórmico, que en sí son los que producen la intoxicación. Es un alcohol alifático, líquido, incoloro, volátil, a temperatura ambiente. Bueno, se usa habitualmente en productos de limpieza, también en refrigerantes de motores, en productos de limpieza, y también pues con mucha frecuencia se utiliza para adulterar bebidas alcohólicas, ¿cierto? Hay una variabilidad pues en la dosis tóxica, depende de muchos factores, pero en general se considera que una ingesta de 30 mililitros puede ser letal. Algunos ejemplos de productos que contienen metanol, de esos licores que vemos por ahí pues, de consumo callejero y los limpiavidrios en este caso, se los puse ahí de ejemplo. Bueno, se absorbe rápidamente a través del tracto gastrointestinal. Puede tener picos rápidamente, ¿cierto? Incluso a los 30 y 90 minutos ya puede estar el pico del alcohol metílico en sangre y la vida media es bien larga, oscila entre 14 y 30 horas. Miren, en quienes no reciben el tratamiento específico y rápido, la eliminación renal es menor del 5%, es decir, se biotransforma en hígado, generando los metabolitos que son tóxicos.
El etanol tiene una afinidad grande, 10 a 20 veces mayor que el metanol por la alcohol deshidrogenasa. Y ahí la importancia que el etanol, como es mucho más afín con la alcohol deshidrogenasa, lo consideramos un antídoto. Porque ¿qué sucede? La alcohol deshidrogenasa se pega a metabolizar el etanol y evita que metabolice el metanol para que no produzca pues como estos metabolitos que son tóxicos. La toxicidad real del metanol es secundaria al ácido fórmico y este es el responsable de las alteraciones visuales, de la acidez metabólica con el anion gap elevado, que en sí son los que hacen el diagnóstico de la intoxicación por metanol. El metanol como tal no es tóxico porque solamente produce una embriaguez, igual que el alcohol etílico. ¿Cuál es el problema? Son los metabolitos, ¿cierto? Entonces, tenemos un dato que es característico en él. La intoxicación metílica se da por acidemia metabólica con un anion gap mayor a 16 mmol por litro. Esa acidemia puede ser la causante de la destrucción miocárdica también, necrosis tubular agudo, por medio del ácido oxálico. Entonces, además que hay alteración a nivel neurológica y visual, pues puede afectar la parte renal. El aldehído, los ácidos glicólico y oxílico también generan pues, toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Y esos síntomas pueden empezar luego de 30 minutos, pero pueden incluso hasta 72 horas. Pero lo más común es que empiecen rápidamente, usualmente 12 horas, con las primeras 12 horas de haber ingerido el metanol. Usualmente las manifestaciones clínicas se dan a nivel de 3 síntomas. A nivel del sistema nervioso central, y el paciente puede estar inicialmente con una embriaguez normal, algo de euforia, pero luego comienza con cefalea, mareos, náuseas. Incluso estos pacientes pueden llegar letárgicos, incluso pueden llegar a convulsionar. También hay una afectación ocular, porque hay una pérdida aguda de la agudeza visual, que incluso puede llegar a la ceguera, ¿cierto? Hay edema de papilas y esta ceguera usualmente es irreversible porque produce una atrofia en el ojo. A nivel gastrointestinal, ¿qué podemos encontrar? Náuseas, vómitos e incluso puede producirse pues pancreatitis de origen alcohólico. Edema de papila y es un paciente que está midriático con ausencia de reflejo fotomotor, muy característico de la intoxicación metílica. ¿Cómo lo vamos a hacer el diagnóstico? Básicamente clínica, pero también hay que medir. Podemos medir metanol en sangre o también podemos encontrar la medición del formaldehído del ácido fórmico, tanto en orina como en sangre. La intoxicación leve se da por una metanolemia que va a menor de 10 miligramos por decilitro. Usualmente tiene clínica de fatiga, náuseas, cefalea, síntomas que son leves. Ya una intoxicación moderada va con unos niveles de metanol en sangre entre 10 y 50 miligramos por decilitro. Ya el paciente está con vómito, está frío, sudoroso, está bastante sintomático. Y ya comienza pues la acidemia metabólica. Y la intoxicación grave, ya es una metanolemia mayor a 50 miligramos por decilitro. El paciente tiene coma, puede estar en coma, taquipnea, en muy mala condición, incluso puede convulsionar. Y ahí sí aparece claramente pues ya el edema de papila. Ya con metanol mayor de 100 miligramos por decilitro, consideramos que cursa con la intoxicación letal. Podrían haber lesiones características tanto en la tomografía como en la resonancia magnética. Lógicamente, con mucha mejor sensibilidad en la resonancia magnética. Usualmente son imágenes características de infarto o de isquemia a nivel bilateral por el tutano. ¿Con qué lo voy a diferenciar? Esto es clave. Cualquier entidad que produzca acidemia metabólica con anion gap elevado tiene que ser pues sospechada en este caso. ¿Qué otras entidades producen acidemia metabólica con anion gap elevado? La intoxicación por salicilatos, el etilenglicol, la cetoacidosis alcohólica, pues entre otros, principalmente esas. Miren, esto es bien importante. Las lesiones en la neuroimagen son muy similares a las que vemos cuando el paciente tiene intoxicación por monóxido de carbono o a ese mismo encefalopatía hipóxico-isquémica. El enfoque ABCD, rápidamente canalizar venas, garantizar oxigenación, respiración y propender por que el paciente pues, no se nos vaya a broncoaspirar. En este caso el lavado gástrico podría ser útil, pero sí se emplea en las primeras 2 horas. El carbón y activado y los catárticos salinos en este caso no tienen ningún tipo de indicación. Pero miren que en este caso pues podría tener algún grado de utilidad del lavado gástrico si lo utilizamos rápidamente. Iniciamos entonces el etanol.
lo más rápido posible. Como les decía inicialmente, el etanol es el antídoto natural, porque ¿qué es lo que hace? Ocupa la ADH, la alcohol deshidrogenasa, evitando que metabolice el etanol, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la idea? Mantener niveles de metanol en plasma entre 1 y 1,5 miligramos por mililitro. Vamos pues midiendo estos niveles continuamente. Es entonces el antídoto, idealmente es el etanol puro. Si no se cuenta con él, pues podemos utilizar otras bebidas alcohólicas. ¿Cuáles son las indicaciones para empezar entonces con el etanol? Niveles plasmáticos por encima de 0,2 gramos por litro, o que el paciente haya consumido más de 0,4 mililitros por kilo de peso, o cualquier paciente que tenga síntomas y acidosis metabólica con un anion gap por encima de 16. ¿Cómo lo vamos a preparar entonces? El etanol puro. La infusión idealmente debe hacerse con alcohol absoluto, idealmente al 96% de etanol. Impregnamos al paciente con 1 centímetro por kilo diluido al 10%, en solución salina normal o en dextrosa al 5%, cualquiera de las dos está bien, y se puede pasar en 30 minutos. ¿Cómo vamos a mantenerlo? Con 0,16 cc por kilo por hora, diluido también al 10%. Entonces miren, que es bien importante estar monitorizando los niveles de etanol en sangre. Idealmente, mantenerlos en 100 miligramos por decilitro, o por encima, ¿cierto? Con esto vamos a lograr bloquear la alcohol deshidrogenasa y continuarlo al menos durante 72 horas. Si no tenemos entonces etanol puro, podemos utilizar cualquier bebida alcohólica, pues en nuestro medio con frecuencia utilizamos el aguardiente, ¿cierto? Que tiene una concentración del 29%. También se puede utilizar vodka, whisky, al 45 o al 50%. Simplemente se hace una regla de 3, teniendo en cuenta la dosis del alcohol etílico al 96% y hacemos una comparación, una regla de 3 para saber cuál va a ser el volumen de este alcohol que vamos a pasar, que no sea el etanol puro, sino cualquier otro tipo de alcohol, ¿cierto? El fomepisol está indicado en donde se tenga, ¿cierto? Es lo ideal, si se puede. ¿Por qué? Porque tiene una afinidad 80.000 veces mayor por el metanol que la alcohol deshidrogenasa y hasta 8.000 veces la del etanol. Entonces, si tenemos fomepisol, lo ideal es utilizar fomepisol. Una dosis inicial de 15 miligramos por kilo de impregnación, luego 10 miligramos por kilo cada 12 horas, por otras 4 dosis, y mantenerlo hasta que el alcohol etílico, el metanol, ya no sea detectable en sangre o que el paciente clínicamente esté mucho mejor. El bicarbonato también se puede utilizar, disminuye la producción de ácido fórmico. Empezar entonces con bicarbonato con infusión, dado el caso que tengamos bicarbonato en los gases arteriales por debajo de 18 miliequivalentes por litro. La dosis, la usual, 1 o 2 miliequivalentes por kilo, y continuamos según la respuesta en los gases arteriales. Ácido fólico puede utilizarse, reduce la gravedad de las lesiones pues a nivel del nervio óptico. Útil si lo utilizamos hasta 10 horas, no más de 10 horas, ya luego de 10 horas probablemente no tenga muy buena utilidad, ¿cierto? Dosis inicial, 50 miligramos cada 6 horas intravenoso, diluido en dextrosa al 10%. Dejamos por 72 horas. La hemodiálisis es la medida más efectiva. ¿Cuál es la ventaja del etanol? Que no se adhiere a las proteínas, no se junta con proteínas, entonces es dializable, ¿cierto? Indicaciones para dializar al paciente. Concentraciones de metanol por encima de 40 miligramos por decilitro, un pH menor de 7,19 o que tengan manifestaciones visuales. También alteración de la conciencia o un paciente con falla renal aguda. La diuresis forzada no sirve y la diálisis peritoneal es totalmente inefectiva. Bueno, eso en cuanto al metanol. Parecemos entonces al etilenglicol, que puede presentarse con alguna frecuencia. También es un líquido incoloro, es volátil y muy similar al metanol. Y la causa más frecuente son intoxicaciones industriales, casi siempre por anticongelantes en las empresas. En ocasiones se puede utilizar, aunque no es frecuente, para adulterar bebidas alcohólicas o como algún tipo de vehículo para medicamentos tópicos que pudiese producir pues intoxicaciones por vía dérmica, aunque esto es realmente raro pues. La fisiopatología es muy similar, también es de metabolismo hepático por la alcohol deshidrogenasa, produce glicoaldehído, ácido glicólico, ácido glioxílico, ácido oxálico, y que son, en fin, al final son los responsables de la toxicidad. Se manifiesta con una acidemia metabólica también, con anion gap elevado, la depresión miocárdica, necrosis tubular aguda, también produce una falla renal, depresión del sistema nervioso central, toxicidad renal, hipocalcemia por quelación del calcio también puede dar. Es decir, tiene un cuadro clínico que es hasta cierto punto similar al producido por el metanol. ¿Cómo se manifiesta? También taquicardia, taquipnea, cianosis.
El paciente, esto es bien importante, puede estar en choque, ¿cierto? Después de 48 horas ya nos lleva a la falla renal y son pacientes que eventualmente van a requerir terapia dialítica. Frecuente esto también, podemos encontrar ahí taquicardia real, cualquier tipo de taquiarritmia pues supraventricular, incluso taquicardia sinusal, y si la toxicidad ya cardíaca es mayor, pues puede producir cualquier tipo de arritmia ventricular maligna, sea una TB o una FB. ¿Cómo le diagnosticamos? Clínica, acidemia metabólica y todo lo que tenemos que hacer con el paciente intoxicado. Evaluar y preguntar muy bien, tanto al paciente si se puede o a los testigos, qué fue lo que ingirió, dónde lo ingirió, cuánto ingirió y en qué condiciones lo hizo, ¿cierto? Niveles por encima de etilenglicol mayores de 0.2 gramos por litro se consideran tóxicos y mayores de 1 gramo por litro son potencialmente mortales. Cristales de oxalato de calcio pueden orientar en el citoquímico de orina. El tratamiento también, enfoque ABCD, garanticemos adecuada perfusión, oxigenación, podemos corregir rápidamente la acidemia metabólica con infusión de bicarbonato, corregir desequilibrios iónicos, es decir, todas las condiciones modificables que estén en nuestras manos. Podemos hacer lavado gástrico dentro de las primeras 2 horas. El carbón activado y la catarsis, el catártico salino, tampoco son útiles en la intoxicación por etilenglicol, igual que en el metanol. El fomepizol, exactamente con el mismo principio fisiopatológico que en el metanol, por la alta afinidad que tenemos por la alcohol deshidrogenasa. Y es un paciente que también podemos dializar. Vamos a dializar si hay alteraciones neurológicas, acidemia metabólica severa o niveles de etilenglicol por encima de 0.5 gramos por litro. Mantenerse hasta que los niveles sean inferiores hasta 0.1 gramos por litro. Es decir, en ese momento decidimos suspender la diálisis. Bueno, ¿qué concluimos entonces de las intoxicaciones por etilenglicol, metanol y etanol? Es bastante frecuente todas estas intoxicaciones, pues especialmente las de etanol. Las otras no son tan frecuentes, ¿cierto? Tratamiento enfocado básicamente en evitar complicaciones, garantizar una perfusión sistémica y siempre sospechar lesiones traumáticas, como les contaba inicialmente. La intoxicación por metanol presenta altísima morbilidad. Es imperativo iniciar un tratamiento ante la sospecha. Idealmente, ¿qué? La hemodiálisis o utilizar pues el etanol y el fomepizol si está disponible. El etilenglicol tiene un tratamiento similar al de la intoxicación metílica. Eso es lo que les quería contar. Bueno, muchas gracias. Entonces el mismo paciente que ya comentamos inicialmente inicia con desorientación, con fluctuaciones en el estado de conciencia, inicio súbito, con unos episodios de agitación psicomotora y con actitud. Es entonces cuando nosotros recordamos el paciente enguayabado que llega al servicio de urgencias el domingo por la mañana cuando uno tiene muchos otros pacientes, ¿cierto? Y hay que recordar que el síndrome de abstinencia alcohólica es una entidad que en países como el nuestro y en lugares donde no tenemos disponibilidad de acceso a UCI para todos estos pacientes, tiene una alta mortalidad que llega a ser casi del 30%. Yo como toxicóloga que también atiendo a los pacientes con mordeduras por accidente opídico, podría decir que un accidente por Mapaná o por una Botrox tiene una mortalidad del 5%. Eso quiere decir que aunque nosotros lo desconocemos y tenemos una mala percepción del daño, mata más un guayabo que una mordedura por una Mapaná. Es por eso entonces que tenemos a la doctora Lina María Ramírez. Ella es psiquiatra del Hospital Universitario San Vicente Fundación de Río Negro, quien nos va a hablar acerca del síndrome de abstinencia alcohólica. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces continuando con la presentación del caso clínico, vamos a hablar sobre el síndrome de abstinencia alcohólica. Inicialmente voy a tocar algunas generalidades que mi compañero ya habló de algunas. Los trastornos por abuso de licor se definen por la presencia de consumo de forma maladaptativa y se manifiestan por síntomas que llevan a un deterioro en la funcionalidad personal y familiar. Debemos sospechar que tenga un consumo maladaptativo de licor cuando la persona empieza a tener consumos más frecuentes y en mayor cantidad de lo que tenía planeado, empieza a sentir la sensación de deseo persistente de estar consumiendo o craving, empieza a tener dificultades a nivel familiar y personal o empieza a tener conductas inclusive de riesgo como por ejemplo manejar o trabajar bajo el consumo de licor. Además de eso, empieza a invertir muchísimo más tiempo en todo lo que respecta al consumo de licor, desde cómo conseguirlo, cuándo tomárselo y el tiempo que
y el tiempo que le toma recuperarse de los efectos del licor. Por último, la mayoría de personas que tienen consumo maladaptativo de licor, entonces van a presentar dos síntomas o dos importantes fenómenos, que son el fenómeno de tolerancia y los síntomas de abstinencia. Hablamos entonces de un consumo de riesgo cuando una persona consume, para hombres menores de 65 años, cuando se consumen más de 14 bebidas por semana o más de 4 bebidas por día, y para mujeres cuando se consumen más de 7 bebidas por semana o 3 bebidas en el día. ¿Por qué hay que tener esto claro? Porque la mayoría de estos pacientes con este patrón de consumo van a desarrollar eventualmente algún trastorno por consumo de licor. Como decían mis dos compañeros previamente, es algo muy frecuente, aproximadamente el 40% de los de ingreso al servicio de urgencia tienen algún nivel de alcohol en sangre, y de este porcentaje, el 8% van a presentar síntomas de abstinencia. No todos van a ser clínicamente significativos o van a requerir tratamiento, pero un porcentaje significativo va a presentar síntomas. Estadísticas, pues ya hablamos bastantes, entonces voy a pasar esto rápidamente. En algún momento de la vida, el 20% de hombres y el 10% de mujeres en la mayoría de sociedades occidentales van a sufrir algún trastorno relacionado con el uso de licor. Afecta a 75.5 millones de personas a nivel mundial y es responsable de forma directa o indirecta, como decía previamente mi compañera, directa por las enfermedades que produce o indirecta por situaciones como traumas, violencia, suicidio, de 1.8 millones de muertes cada año. Es la segunda sustancia de uso más consumida a nivel mundial después de la cafeína, y la prevalencia a lo largo de la vida de abuso es del 17.8% y de dependencia del 12.5% en la población general. Esto simplemente es para recordarnos que es un trastorno supremamente común y que debemos siempre estar alertas e indagar en los pacientes que lleguen al servicio de urgencias por el patrón de consumo y el consumo de licor. Hablando específicamente entonces del síndrome de abstinencia, vamos a definir cuándo se presenta. El síndrome de abstinencia alcohólica ocurre posterior a la suspensión o a la disminución en la cantidad de consumo de licor después de la ingesta en grandes cantidades y por periodos de tiempo prolongados. Con la caída de los niveles plasmáticos de alcohol en pacientes que vienen habituados al consumo, se desarrollan los síntomas propios del cuadro clínico. ¿Qué hay que tener acá claro? No siempre los niveles plasmáticos deben estar en cero o se debe hacer una suspensión completa del consumo. Muchos de los pacientes que ya tienen un consumo crónico, inclusive con disminución plasmática leve, o sea, se dejan de tomar los 10 tragos y se toman 8 o 6, la sola disminución plasmática, cuando yo ya he tenido previos episodios de síndrome de abstinencia, por el efecto Kindling me va a generar más adelante el cuadro clínico, que inclusive es de relevancia. Entonces por eso en algunas ocasiones puede llegar el paciente inclusive bajo estado de los efectos o en embriaguez con síntomas de abstinencia. Para el DSM-5 es muy importante cumplir básicamente con 3 criterios importantes, que son: primero, que haya una interrupción o una reducción en el consumo prolongado de licor. Segundo, que posterior a la reducción aparezcan síntomas de hiperactivación autonómica, que más adelante vamos a ver cuáles son. Y tercero, que no se produzcan o no los explique otro tipo de patología médica o mental. Es muy importante entender la fisiopatología y por qué porque eso es lo que nos va a dar la explicación de cuáles van a ser los síntomas y cómo vamos a enfocar el tratamiento. Entonces, acá tenemos básicamente el sistema GABA y el sistema NMDA, ¿cierto? El sistema GABA o el sistema de neurotransmisores GABA es el principal sistema inhibitorio que tenemos a nivel del sistema nervioso central, y el NMNA o el N-metil de aspartato es el principal sistema excitatorio, ¿cierto? En estados normales esto está en equilibrio. En estados normales, en un paciente que no ha consumido, estos dos sistemas están en equilibrio. ¿Qué ocurre cuando hay un consumo agudo? Como nos decía previamente el doctor Jorge, entonces lo que ocurre es que inicialmente hay un aumento en el NMDA. El NMDA lo que va a producir es glutamato, y el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio que tenemos. Ahí es donde la persona entonces va a sentir como la euforia, la desinhibición, la facilidad para dialogar, la facilidad para relacionarse. Pero este efecto generalmente es corto, ¿cierto? A medida que aumenta el consumo, entonces empiezan a aparecer los síntomas de toxicidad, y el etanol entonces lo que termina ocasionando es un aumento en la producción de GABA y un aumento del tono inhibitorio a nivel celular. Entonces ahí es donde vamos a ver ya los síntomas de intoxicación, que son
la sedación, la dificultad para caminar, las alteraciones en la memoria y todas las alteraciones cognitivas y comportamentales que se producen cuando ya la persona tiene un mayor consumo, ¿cierto? Esto es lo que ocurre entonces en un consumo agudo y corto. ¿Qué ocurre? Como el etanol es un agonista GABAérgico, cuando la persona entonces empieza a tener un consumo mayor, un consumo más fuerte, un consumo crónico, el sistema nervioso central, para tratar de compensar ese consumo y ese estímulo constante que le estoy haciendo al GABA, va a producir, ahí sí se logra ver lo que yo estoy señalando, ¿cierto que no? Ah, ok. Entonces lo que va a ocurrir es que el sistema nervioso central va a hacer acá una compensación. Entonces vamos a tener una regulación a la baja de los receptores GABA, porque hay muchísimo estímulo que lo está dando constantemente el consumo de etanol, y va a haber una regulación a la alta de los receptores NMDA y por ende la producción de glutamato, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que busca el organismo dentro de su sabiduría? Conservar una homeostasis de este sistema, que obviamente pues va a ser una homeostasis falsa, pero que me va a explicar dos fenómenos importantes que son el fenómeno de dependencia y el fenómeno de tolerancia. Entonces, por eso estos pacientes cada vez van a necesitar muchísimas más cantidades para lograr el mismo efecto y por eso y por eso van a hacer un consumo crónico. ¿Qué ocurre entonces? La regulación a la baja de los receptores GABA y la regulación a la alta de los receptores NMDA con aumento de la producción de glutamato van a dejar, en el momento en el que yo suspendo el consumo, disminuyo el consumo, van a desenmascarar absolutamente todos estos cambios y lo que voy a tener es que va a haber una disminución GABAérgica, una disminución inhibitoria de todo el sistema nervioso central y un estado de hiperexcitabilidad, o sea, se va a ver verdaderamente cuánto glutamato están produciendo estos receptores y esto es lo que me va a llevar a producir los síntomas. Entonces, correlacionando lo anterior con los síntomas, lo que vamos a encontrar es esto, ¿cierto? Hay una disminución de las sustancias inhibitorias en el síndrome de abstinencia, un aumento de las sustancias excitatorias, que va a producir entonces un aumento de la liberación de dopamina, nos va a explicar básicamente la aparición de alucinaciones y el delirium tremens, la aparición de las convulsiones, por una disminución obviamente en el umbral convulsivo y el estado de hiperexcitabilidad, y el aumento del tono simpático por un aumento de la liberación de norepinefrina, que nos va a dar toda la clínica de los síntomas de hiperactivación autonómica, ¿cierto? Además van a haber alteraciones hidroelectrolíticas que más adelante nos van a explicar la presencia de convulsiones y alteraciones cardíacas. Muy bien. Continuando entonces con lo que les acabo de explicar de la fisiopatología, entonces vamos a encontrar la presentación clínica, ¿cierto? Los síntomas por lo general aparecen durante las siguientes 6 a 8 horas desde el momento en el que el paciente suspende o disminuye el consumo de licor, ¿ya? Hay un pico sintomático a las 72 horas y empiezan a disminuir los síntomas aproximadamente 5 a 7 días posteriores a la abstinencia, ¿cierto? Más del 50% de pacientes que consumen licor o de personas que consumen licor van a presentar síntomas de abstinencia. Lo que pasa es que la cantidad de pacientes que requieren manejo farmacológico generalmente solamente es del 10 al 20% de los casos, o sea, no es tan común. La mayoría de los síndromes de abstinencia son no complicados y se resuelven en casa, ¿cierto? ¿Qué es muy importante en estos pacientes y que a veces, digamos, por lo florido del cuadro clínico no indagamos? Las complicaciones médicas relacionadas, ¿cierto? Muchos de los pacientes que entran en abstinencia tienen una causa importante de por qué suspendieron el consumo. Es más, las personas que tienen un trastorno por consumo de licor, que habitualmente consumen licor, saben qué les va a pasar si paran, entonces muchas veces no lo hacen de forma voluntaria, sino involuntaria, y asociado a la aparición de algún otro síntoma que nos está hablando de comorbilidad. ¿Cuáles son las más comunes? Neumonía, enfermedad coronaria, enfermedad hepática alcohólica o alteraciones gastrointestinales y pancreatitis. Entonces, muchas veces, digamos, se hace un buen diagnóstico del síndrome de abstinencia, se enfoca bien el síndrome de abstinencia, pero es supremamente importante indagar por qué la persona decidió suspender o disminuir el consumo, porque en muchos de esos casos hay una comorbilidad que está enmascarada y debemos hacer seguimiento. Dentro del cuadro clínico hay que entender algo, esto es un cuadro dinámico, o sea, ahorita van a ver la mayoría de los síntomas y son un montón.
¿Qué es lo que quiero decir? Que los síntomas van apareciendo directamente relacionados con el tiempo de abstinencia que lleve la persona, ¿cierto? Entonces, inicialmente vamos a ver unos síntomas leves que son de predominio de síntomas de activación autonómica, pasan a ser síntomas moderados cuando aparecen las alucinaciones y por último aparecen ya las complicaciones o los síntomas más severos, que cuando aparecen las convulsiones y el delirium tremens, ¿cierto? Lo importante es entender que esto es un cuadro dinámico, o sea, va apareciendo y va agravándose a medida que el tiempo de abstinencia aumenta. Entonces, acá tenemos más o menos cuáles son los principales síntomas. Miren que es una cosa bastante florida. Los primeros en aparecer generalmente son los síntomas autonómicos. Entra el paciente generalmente con taquicardia, taquipnea, pupilas dilatadas, aumento de la presión arterial, aumento de la temperatura corporal, diaforesis, náuseas, vómito y diarrea. Importantísimo en estos pacientes indagar sobre la toma crónica de betabloqueadores, porque muchas veces la toma de betabloqueadores puede enmascarar estos síntomas, ¿cierto? Los síntomas motores más comunes, entonces, inicialmente hay un temblor de miembros superiores que se va generalizando, pueden aparecer convulsiones, ataxia, alteraciones en la marcha, hiperreflexia, disartria. Las alteraciones en el estado de conciencia entonces empiezan como insomnio y van progresando a medida que el cuadro clínico empeora hacia agitación, irritabilidad, desorientación y delirium. Y los síntomas psiquiátricos más comunes son ilusiones, delirios, alucinaciones, ideas delirantes, generalmente de contenido persecutorio, ansiedad, inestabilidad afectiva o labilidad emocional, agitación y desinhibición. Miren que llama la atención porque es un cuadro supremamente florido. Entonces, básicamente esta es como la clasificación y acá lo que quiero ver que, pues, como hacer énfasis es en la incidencia, ¿cierto? El síndrome de abstinencia no complicado inicia más o menos después de 12 horas de abstinencia, tiene un pico a las 24 y mejora a las 36 horas. El síndrome de abstinencia no complicado, como les decía previamente, es del 80% de los casos, creo que en algún momento de la vida todos lo hemos sentido, resuelve fácilmente y no requiere de ningún tipo de intervención farmacológica. El síndrome de abstinencia con convulsiones ocurre en el 5 al 15% de los casos. Es muy importante tener algo claro, las convulsiones son de inicio temprano. Eso es supremamente importante porque muchas veces se cree que va a aparecer, pues que se demoran en aparecer y en muchos casos, cuando la persona ya está habituada o ya ha tenido síndromes de abstinencia previa, pueden aparecer inclusive antes de durante las 6 siguientes horas a la abstinencia, ¿cierto? Este tiene un pico de 12 a 48 horas y es del 5 al 15%, con alucinosis alcohólica inicia aproximadamente a las 8 horas posteriores a la suspensión, tiene un pico entre las 24 y las 96 horas, ocurre en el 30% de síndromes de abstinencia y la complicación más grave siempre es la aparición de delirium tremens, es igualmente la complicación tardía, ¿cierto? Ocurre de 1 a 3 días posteriores a la suspensión y tiene un pico entre el día cuarto y el día quinto, ocurre en el 5% de pacientes. Por último, entonces, esto es como muy relacionado con la diapositiva anterior, tiene que ver con los estadios. El estadio 1 entonces me habla de un síndrome de abstinencia no complicado, como les explicaba previamente, en donde vamos a ver predominio de síntomas de activación autonómica, temblor leve, ansiedad, náuseas, taquicardia, aumento de la presión arterial. El estadio 2, hasta 8 días después, puede ocurrir que ya es temblor marcado, diaforesis, inquietud motora, ilusiones, pesadillas y pueden progresar alucinaciones. En el estadio 3, que ocurre desde las 12 horas hasta las 48 horas posteriores a la abstinencia, es similar al anterior, sumándole la aparición de convulsiones que generalmente son tónico-clónicas generalizadas, como las presenta el paciente del cuadro clínico. Y en el estadio 4, que ocurre 3 a 4 días después, puede durar hasta 12 días. Y aquí lo que vamos a observar es un paciente confuso, en delirium, con agitación, hiperactivo, y es muy importante tener aquí algo claro, es donde se presentan más alteraciones cardiovasculares y respiratorias, que son las responsables del aumento de la mortalidad. Entonces, básicamente esto es como una secuencia importante. Quise poner acá las convulsiones de primeras, reforzando la idea de que son de presentación temprana, no son tan tardías. En el 95% de los casos ocurren durante las siguientes 12 a 48 horas posteriores a la suspensión de consumo. Se producen básicamente por la pérdida del tono inhibitorio del GABA. Yo creo que dañé este mouse.
pero bueno, se producen básicamente por la pérdida, que no señala, de la pérdida inhibitoria del GABA y el aumento de glutamato, a nivel del tallo central. Un tercio de las convulsiones van a progresar a delirium tremens, entonces hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de pacientes, o un porcentaje muy significativo de pacientes que convulsionan, van a progresar a delirium tremens. Un 2% de pacientes pueden hacer estatus epilépticos y en estos casos siempre tenemos que descartar alguna comorbilidad y siempre se debe hacer un diagnóstico diferencial de TEC, neuroinfección, antecedentes de epilepsia, entre otros. La alucinosis alcohólica, entonces, ocurre más o menos 48 a 96 horas posteriores a la abstinencia. Pueden presentarse alucinaciones auditivas aproximadamente en el 25% de los pacientes, siendo inclusive a veces más comunes las alteraciones visuales y las táctiles, que son de formicación, que es la típica sensación de que el paciente está como observando animalitos que se le están subiendo como por la piel, ¿cierto? Aquí hay una forma importante de diferenciar la aparición de la alucinosis alcohólica del delirium tremens y es la siguiente. En la alucinosis alcohólica, el estado de conciencia está normal. Aquí no tenemos síntomas confusionales. Eso es lo que nos diferencia del delirium. Inclusive, muchos pacientes que tienen fenómenos de alucinosis alcohólica tienen hasta los signos vitales estables, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos va a diferenciar del delirium. Que acá el paciente no tiene ningún tipo de alteración en el estado de conciencia. Y la complicación más grave, entonces, como les decía previamente, es el delirium tremens. Se caracteriza por ser un severo estado disautonómico y encefalopático, y la forma más clara de diferenciarlo desde el delirium de otra causa es porque estamos viendo un paciente supremamente confuso con síntomas de hiperactivación autonómica. O sea, tiene que haber como esa combinación para entender que es un delirium que se está produciendo por un síndrome de abstinencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo o que me dicen a mí que un paciente puede llegar a tener un síndrome de abstinencia complicado y que van a aumentar la severidad? Entonces, que el paciente haya tenido episodios previos de síndrome de abstinencia que hayan incluido convulsiones y delirium. Esto se presenta básicamente por algo que nosotros conocemos como el efecto Kindle. ¿Cuál es el efecto Kindle? A medida que el paciente va teniendo más síndromes de abstinencia, las neuronas quedan en un estado de hiperexcitabilidad. Entonces, digamos que ya se necesitan estímulos muy pequeños para empezar a desarrollar el cuadro clínico, ¿cierto? Y por eso entran en estadios más severos, inclusive con tiempos muy cortos de abstinencia. Otro factor de riesgo importante entonces es que el paciente esté en un estadio 2 de severidad, o sea que más adelante les explico cuál es la SIGUA, pero que tengamos un puntaje de SIGUA-AR mayor de 10, pacientes en edad avanzada. Generalmente los síndromes de abstinencia complicados ocurren en personas mayores de 30 años que tengan un consumo habituado o un consumo crónico de licor, que haya comorbilidades agudas y crónicas relacionadas como enfermedad hepática, otras intoxicaciones, trauma, infección y sepsis, que se encuentre además alteraciones hidroelectrolíticas y deshidratación, que tengan función hepática alterada, una AST mayor de 80, y que haya uso concomitante con benzodiazepinas o con otros depresores del sistema nervioso central. Entonces, si el paciente cumple con alguno de estos factores o tiene asociado algún otro de estos factores, debemos sospechar o debemos de tener posiblemente la certeza casi que se nos va a complicar o que va a seguir avanzando el síndrome de abstinencia si no damos tratamiento adecuado. Cuando aparecen las convulsiones o cuando un paciente ingresa al servicio de urgentes convulsionando, siempre que entre hay que indagar sobre la ingesta de licor. O sea, cualquier paciente que ingrese convulsionando o que describan un cuadro clínico de convulsiones siempre se debe interrogar. Hay estudios que reportan que más del 50% de pacientes con trastorno por consumo de licor van a presentar convulsiones, ¿cierto? No todas van a estar relacionadas a síndromes de abstinencia, pero sí tenemos que descartar que no haya TEC asociado, como lo decía Jorge. Muchos de estos pacientes sufren traumas, que no haya epilepsia previa, que no haya infección y que no haya lesiones del sistema nervioso central, ¿cierto? La forma, nuevamente, más común de diferenciarlas de otro tipo de convulsiones es, primero, porque las convulsiones que se presentan en los síndromes de abstinencia son de características tónico-clónicas generalizadas en la mayoría de los casos. Segundo,
el periodo posictal de estas convulsiones generalmente es muy corto. Y tercero, siempre van a estar acompañadas de los síntomas de hiperactivación autonómica. Entonces vamos a tener un paciente que convulsiona más el resto de síntomas de hiperactivación autonómica, ¿cierto? Eso es lo que nos va a ayudar como a hacer el diagnóstico diferencial. 1/3 de pacientes experimentan un solo episodio convulsivo. Si no se recibe tratamiento, 2/3 van a presentar múltiples episodios. El estatus epiléptico no es común. Siempre que se presente estatus epiléptico hay que descartar porque generalmente viene acompañado de alguna otra comorbilidad, ¿cierto? Y vamos a tener mayor riesgo de desarrollarlas cuando hay una dependencia severa al alcohol y cuando hay una dependencia mixta, o sea, cuando además de eso la persona consume benzodiazepinas o barbitúricos. Y como les decía previamente, por el efecto Kindling, cuando ya ha presentado síndromes de abstinencia con convulsiones, lo más probable es que este nuevo episodio vaya a ser también acompañado de convulsiones. El delirium tremens, entonces, como les decía previamente, es la complicación más severa y la más tardía. Inclusive hay casos en los cuales resuelve la sintomatología autonómica, resuelve, digamos, como toda la parte física llamativa del cuadro, y los síntomas confusionales pueden persistir más de 2 semanas posteriores al cuadro clínico. ¿Cómo va a ingresar este paciente? Entonces vamos a ver fluctuaciones claras en el estado de conciencia. El paciente va a estar desorientado, con alteraciones perceptivas como ilusiones y alucinaciones, agitado, con alteraciones en el sueño, fiebre y síntomas claros de hiperactivación autonómica. ¿Por qué es tan importante dar manejo rápido al delirium tremens? Porque cuando el paciente llega en delirium, generalmente ya hay comorbilidades que son las responsables de la mortalidad, que son arritmias, alteraciones hidroelectrolíticas y deshidratación. La mortalidad sin tratamiento del delirium tremens, como decía la doctora, alcanza hasta el 30% de los casos, o sea, es una mortalidad supremamente alta, ¿cierto? En pacientes que reciben tratamiento, la mortalidad baja hasta el 1%, ¿cierto? Y, bueno, ahí dice que el 15% sin tratamiento, pero puede llegar hasta el 30%. Bueno, a ver, antes de empezar el tratamiento voy a explicar un poquitico qué es la escala SIGWA, porque esta es, digamos, como la que nos va a ayudar a enfocar el paciente y a determinar cuál es la severidad. El diagnóstico se hace de forma clínica, o sea, el diagnóstico no se hace por escalas, ¿cierto? Simplemente se hace por la clínica y con los criterios que les acabo de mostrar. Ya teniendo clara cuál es la clínica y haciendo el diagnóstico, entonces lo que vamos a hacer cuando llegue un paciente al servicio de urgencias es aplicar la escala SIGWA. La escala SIGWA se basa básicamente en los síntomas que presenta el paciente y es la que nos va a determinar cuál es la severidad del cuadro. ¿Por qué es importante? Porque si yo sé en qué punto de la severidad en qué punto de severidad estoy, tengo la facilidad de determinar cuál va a ser la progresión y cuáles van a ser los desenlaces. Entonces, por eso es supremamente importante en la mayoría de pacientes que lleguen con síndromes de abstinencia, realizar la escala. ¿Qué nos evalúa la escala? La escala tiene 11 ítems. 5 de estos ítems van a ser psicopatológicos y 6 de los ítems van a ser síntomas vegetativos, ¿cierto? Tiene un puntaje máximo de 67, en donde voy a decir que el paciente tiene un síndrome de abstinencia leve cuando es menor de 15, moderado cuando va entre 16 y 20 y severo cuando tenga un puntaje mayor de 20. ¿Qué es muy importante? Para que esta escala tenga validez, el paciente debe poder colaborar, o sea, el paciente debe poder hablar y debe pues poder, digamos, como expresar sintomatología. ¿Qué evalúa entonces? Evalúa la presencia, mire que va aumentando la severidad a medida que da mayor puntaje, evalúa entonces náuseas y vómitos, temblor, alteraciones táctiles, alteraciones auditivas, sudoración, alteraciones visuales, ansiedad, cefalea, agitación, orientación y funciones cognitivas superiores. Entonces, para orientar más o menos cómo debe ser el tratamiento, debo, con cualquier paciente que entre, se haga el diagnóstico, establecer el nivel de severidad. Y esta es la escala que nos va a permitir realizar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos entonces del tratamiento? Primero, estabilizar al paciente, ¿cierto? La mayoría de estos pacientes requieren reposición de líquidos endovenosos, requieren corrección de alteraciones hidroelectrolíticas, se dan manejos o medidas no farmacológicas como son dejarlo en un ambiente tranquilo, reorientar constantemente, ¿cierto? Y lo otro que debemos buscar entonces mediante el tratamiento farmacológico es reducir los síntomas con los que el paciente ya llegó,
prevenir la aparición de convulsiones, la progresión a delirium tremens y determinar cuáles comorbilidades o complicaciones médicas pueda tener el paciente que también requieran tratamiento. Tenemos, después de dar reposición de líquidos endovenosos, entonces en pacientes que tengan un consumo crónico de licor, debemos reponer tiamina, 500 miligramos intravenosos cada 8 horas durante 3 días, seguidos de 100 miligramos intravenosos al día, y también debemos dar reposición de folatos con ácido fólico 1 miligramo al día. ¿Por qué es supremamente importante esto? Porque la mayoría de los pacientes consumidores crónicos tienen los niveles de tiamina bajos. Como decía mi compañero, esto aumenta muchísimo el riesgo de encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke tiene una tríada importante de síntomas, pero que digamos que son difíciles como de evaluar en un estado inicial, que son la oftalmoplegia, las alteraciones en el estado de conciencia y las dificultades para la marcha. Casi siempre se hace un subdiagnóstico, entonces por eso en pacientes habituados al consumo de licor, lo ideal es reponer la tiamina, ¿cierto? Debido a que si no se da un tratamiento adecuado, la mortalidad de la encefalopatía de Wernicke puede llegar hasta un 20% y la posibilidad de que se complique con la enfermedad de Korsakoff es muchísimo más alta. Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Las benzodiazepinas son el tratamiento gold estándar para los síndromes de abstinencia. ¿Por qué? Pues porque si recordamos la fisiopatología, las benzodiazepinas lo que van a hacer es casi exactamente lo que hace el etanol. Van a llegar a los receptores GABA y van a aumentar como la frecuencia con la que se está abriendo el receptor, lo que va a permitir una entrada de cloro a nivel celular y un estado de hiperpolarización, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es de elección la benzodiazepina? Porque es el único tratamiento que actúa directamente como sobre la explicación fisiopatológica del cuadro clínico. Previene la progresión del cuadro clínico a presentaciones más complicadas, reducen el riesgo de convulsiones en un 84%, de delirium tremens y de mortalidad. Digamos que acá, en cuanto a qué benzodiazepina se escoge, siempre hay que tener en cuenta algo pues que aparece casi en todas las bibliografías. Lo ideal sería escoger un medicamento que tenga un tiempo de acción prolongado, porque necesitamos un efecto largo, que pase rápidamente la barrera hematoencefálica, o sea que el tiempo de acción sea rápido, y que sea un medicamento que idealmente no tenga metabolismo hepático, ¿cierto? Además de eso, que tenga una ventana terapéutica amplia para evitar que haya efectos tóxicos tempranos. Digamos que todas las características no las cumple casi que ninguno, pero los que más se usan, o las benzodiazepinas que más se usan en estos casos, son el diazepam, que es el que tiene, miren por ejemplo acá, tiene un inicio muy rápido de acción, es el que más rápido pasa la barrera hematoencefálica, tiene una vida media supremamente larga, generalmente se utilizan de 10 a 20 miligramos intravenosos orales iniciales. Y el problema, digamos, un poquito con el benzodiazepam es que tiene metabolitos activos, entonces en personas que tengan alteraciones de la función renal o de la función hepática o en personas ancianas, el riesgo de toxicidad y el riesgo de que los efectos adversos sean mayores es muchísimo más alto porque eso aumenta la vida media. El lorazepam es una benzodiazepina de acción relativamente corta o intermedia, es aproximadamente de 10 horas, 14 más o menos 5. Eso tiene un inicio un poquitico más lento, se demora entre 5 a 20 minutos, desafortunadamente en nuestro medio no contamos con la presentación intravenosa, entonces el lorazepam se puede iniciar como tratamiento en personas que puedan tomar pues como todavía tengan la vía oral, se les permita la vía oral. Tiene una ventaja y es que no tiene metabolitos activos, entonces este sería el tratamiento de elección en pacientes ancianos o en pacientes que tengan la función hepática alterada. El midazolam también aparece, pero el midazolam tiene una vida media supremamente cortica, entonces los síntomas de rebote, aparte que tiene metabolitos activos, entonces los síntomas de rebote en el tratamiento con midazolam se van a presentar de forma rápida, ¿cierto? Estas dos benzodiazepinas también aparecen en el tratamiento, pero no las tenemos en nuestro medio. Lo importante acá es, digamos, definir con cuál tipo de tratamiento vamos a iniciar. Siempre debe ser una benzodiazepina y según el perfil del paciente, entonces escoger, digamos, como cuál va a ser la mejor. Básicamente se utilizan 3 esquemas de tratamiento, entonces hay 3 formas de dar el manejo, que son el esquema de carga, de dosis de carga, el esquema que va relacionado con los síntomas o que se da según la sintomatología del paciente, o el esquema de dosis fija, ¿cierto?
Entonces, el esquema de dosis fija o el esquema de tratamiento fijo, ¿qué es lo que me dice? Se ordenan las benzodiazepinas en intervalos de tiempo fijos, independiente de los síntomas del paciente, ¿cierto? Perdón. Generalmente se inicia el diazepam, 10 miligramos cada 6 horas durante el primer día, seguido de 5 miligramos cada 6 horas por 2 días más, y se continúa con el desmonte del 25% de la dosis desde el día cuarto hasta el séptimo día, hasta que se suspende, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de este esquema de tratamiento fijo? Que yo puedo o sobredosificar o dar un tratamiento subóptimo, porque no está basado en los síntomas. Entonces, el principal riesgo, ¿cuál va a ser? Que el paciente quede sin el tratamiento adecuado, que persista muy sintomático, o que por el contrario se presente sedación excesiva y la estancia hospitalaria sea muchísimo más larga. El esquema de dosis de carga, entonces básicamente lo que dice es que se administra una benzodiazepina de larga acción, nuevamente el diazepam es el ideal, se da cada 2 horas hasta que el paciente quede sedado. Lo que se espera es que el mismo metabolismo del medicamento vaya generando la salida del medicamento y así se controlan los síntomas, ¿cierto? El problema con este tipo con estos dos tipos de tratamiento es que el riesgo de toxicidad es muy alto y generalmente solamente se utilizan en pacientes que tengan síndromes de abstinencia severos o en pacientes o en lugares donde tengamos disponibilidad de UCI. Pues lo ideal es tener disponibilidad de UCI porque hay una alta probabilidad de que el paciente la necesite. Este es el esquema que más se utiliza, es el esquema pues que recomiendan la mayoría de artículos y es el esquema basado en síntomas. Entonces, ¿qué se hace acá? Como les decía previamente, llega el paciente, se hace el diagnóstico clínico, se estabiliza, se aplica la escala SIGWA y según la severidad del cuadro, entonces se empieza a administrar el tratamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? Al inicio se debe evaluar el paciente aproximadamente cada 10 a 15 minutos hasta lograr estabilidad del cuadro clínico, ¿cierto? Una vez se logra la estabilidad del cuadro clínico, se empieza a evaluar cada 4 a 8 horas para definir si el paciente necesita dosis adicionales, ¿cierto? Y de esta forma, entonces, como que se personaliza o se hace que el tratamiento sea muchísimo más específico de cada paciente y se ha visto que este tipo de tratamiento disminuye la dosis total requerida por cada paciente de benzodiazepinas y la duración del mismo. Entonces la estancia hospitalaria en estos pacientes va a ser muchísimo más corta. Este entonces es el tratamiento ideal para síndromes de abstinencias leves, moderados y en algunos casos severos. Cuando el paciente entra o ya ha tenido convulsiones, o ya está en delirium, ¿cierto? O ya se sabe que va a tener un síndrome de abstinencia complicado, lo ideal es utilizar los esquemas anteriores que les presenté anteriormente, pero sobre todo contar con UCI para dar ese tratamiento de forma adecuada. ¿Cuál es el problema? Ay, ya va a acabar. ¿Cuál es el problema entonces con, digamos, con que uno necesita mucho personal y que el personal debe estar entrenado? Porque cada 10 o 15 minutos tiene que ir alguien a aplicar la escala. Bueno, el tratamiento, sí lo voy a pasar rapidito, el tratamiento coadyuvante entonces se utiliza sobre todo en síndromes de abstinencia que son resistentes. No hay una definición clara de cuándo un síndrome de abstinencia es resistente en la literatura, pero más o menos se dice que si en la primera hora no se ha respondido a 50 no ha habido respuesta a 50 miligramos de diazepam y a 10 miligramos de lorazepam, estamos hablando de que el paciente puede tener un síndrome de abstinencia que es resistente a las benzodiazepinas. Entonces acá aparecen algunos tratamientos coadyuvantes. La mayoría de estos tratamientos requieren de una UCI, ¿cierto? Están los barbitúricos, el más común es el fenobarbital, que lo que va a hacer es como un agonismo GABAérgico a las benzodiazepinas, entonces va a hacer que la benzodiazepina funcione mejor y que obviamente haya mayor estado de inhibición a nivel de la neurona, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Es que es difícil de hacer como la dosificación, porque la vida media es supremamente larga y tiene una ventana terapéutica estrecha, entonces el riesgo de toxicidad es muy alto. El propofol actúa también a nivel de los receptores GABA y además actúa a nivel de los receptores NMDA. El problema es que obviamente requiere monitoreo continuo, soporte ventilatorio, estancia en UCI y muchas veces, digamos que como el tiempo de acción es tan rápido, también en la retirada, el paciente puede presentar algunos síntomas de rebote.
Los agonistas alfa, como la clonidina y la dexmedetomidina, generalmente son coadyuvantes, nunca se deben utilizar como monoterapia porque solamente ayudan a mejorar los síntomas, pero no actúan sobre la fisiopatología. Mejoran los síntomas mediados por el sistema nervioso simpático, también requiere UCI la dexmedetomidina, y hay que tener claro que en estos pacientes puede haber hipotensión y bradicardia, y los antipsicóticos solamente se deben aplicar en pacientes en los que haya muchísima sintomatología confusional y en pacientes en donde las alucinaciones no mejoren con las benzodiazepinas. ¿Por qué no deben ser de primera línea? Porque los antipsicóticos generalmente bajan el umbral convulsivo y aumentan el QT. Entonces, se debe dar, si es necesario, después de que pasen, digamos, el pico en donde puede haber convulsiones, ¿cierto? Y verificando que la persona no tenga alteraciones hidroelectrolíticas, hipomagnesemia, hipocalemia o arritmias asociadas. Por último están los anticonvulsivantes. Se han hecho los estudios que se han realizado son heterogéneos, no tienen como suficiente poder, entonces no hay, digamos, como un anticonvulsivante que reemplace claramente a las benzodiazepinas. Se utilizan también entonces solo como coadyuvantes y ayudan en la disminución de la aparición de convulsiones, el craving a largo plazo y bloquean el efecto Kingsley. La fenitoína no se debe utilizar, no es recomendable. La carbamazepina se puede utilizar de 600 a 800 miligramos con una disminución de área de 200 miligramos. Hay que tener claro que esto tiene metabolismo hepático, entonces sí puede generar efectos adversos que son parecidos al síndrome de abstinencia, al igual que el ácido valproico. En conclusión, ¿qué debemos hacer entonces? Esto sí lo va a pasar rapidito. El síndrome de abstinencia leve solamente no requiere de tratamiento farmacológico, simplemente se da soporte y se deja que el paciente esté en un ambiente tranquilo, se observa por 36 horas. Es muy importante en estos pacientes que lleguen a urgencias, sugerirles la posibilidad de que ingresen a algún programa de rehabilitación. En el moderado entonces ya se define el inicio de benzodiazepinas, se debió evaluar aproximadamente durante 48 horas, se empieza a aplicar la escala CIWAR para evaluar la progresión. En el severo entonces ya requieren obviamente hospitalización, y en el refractario, que es este es mayor, que es cuando no responden a dosis altas de benzodiazepinas, sea tratamiento coadyuvante. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Lina. Continuamos con el análisis del caso clínico. Y entonces tenemos la peor pesadilla del toxicólogo en urgencias del paciente que tiene síndrome de abstinencia alcohólica, y estos paraclínicos. Una hemoglobina 12,1 con unos leucocitos de 18.000, una bilirruina total de 33 con directa de 22, AST de 147, una LT de 62, una fosfatasa alcalina de 117 con una albúmina de 2,8, una creatinina y un BUN de 0.9 y 18 respectivamente, con un TP de 47 y un INR de 3,9. Y tenemos estos scores con un MADRE de 182, que nos indica una probabilidad de mortalidad mayor de 50% al mes, un MELD de 34.88, Glasgow de 11 y una VIRT de 9.33. Afortunadamente en este caso tenemos un hepatólogo al lado, entonces llamamos al doctor Luis Guillermo Toro, hepatólogo clínico y de trasplante, magíster en Economía de la Salud y el director de la UFI de trasplantes y enfermedades digestivas en los hospitales San Vicente Fundación. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Entonces, la idea es que sigamos en este momento hablando de hepatitis alcohólica en el servicio de urgencias. Vamos a empezar diciendo que la tendencia al consumo de alcohol varía de manera notoria entre las diferentes regiones. Cuando uno analiza qué pasa entre el 2000 y el 2016, lo que alcanza a observar es que en todas las regiones hay un aumento significativo en el consumo de alcohol, y es solamente en Europa donde el consumo de alcohol tiende a estabilizarse o incluso tiende a tener una leve. La fisiopatología de la hepatitis por alcohol no está muy bien entendida, pero se sabe que hay dos factores importantes, un factor que es directo y un factor que es indirecto para la alteración del hepatofito. Entonces empecemos por el factor indirecto. El alcohol lo que produce en el intestino es un cambio de la flora intestinal, una flora que es rica en lipopolisacáridos y algunos otros factores o algunas otras toxinas. Esa flora va a tener una translocación bacteriana, va a entrar a la circulación portal y va a llegar al hígado. Una vez que llega al hígado, va a producir activación de la interleuquina 1B. A nivel del hepatocito, el efecto directo del alcohol es una activación activación del acetaldehído, y fuera de eso también vamos a tener un estrés oxidativo
que nos va a afectar a nivel de la cascada de las caspasas. Eso va a producir una cantidad de efectos proinflamatorios que, sumados a la interleuquina 1B, nos va a tener una activación de las células estrelladas, de los polimorfos nucleares y de las células endoteliales. ¿Todo eso en qué va a redundar? Va a redundar en que vamos a tener un mayor efecto inflamatorio a nivel hepático, una progresión en la fibrosis, y esa cascada de las caspasas nos va a llevar a la enfermedad hepática por alcohol tiene un compromiso que es muy grande y puede ir desde el hígado completamente normal, pasando por un hígado graso, una hepatitis alcohólica, posteriormente progresión a fibrosis, cirrosis y desarrollo de hepatocarcinoma. Lo que tenemos que decir es que la hepatitis alcohólica aguda se va a dar sobre aquellos hígados que tienen una esteatohepatitis, fibrosis o cirrosis, y mientras más comprometido sea el hígado, posiblemente mayor severidad va a tener la enfermedad. Vamos a definir los patrones de consumo de alcohol y decimos que se define consumo pesado de alcohol como el consumo de 20 a 50 gramos por día en las mujeres y un consumo de 60 a 80 gramos por día en los hombres. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Entonces, pues ese cálculo lo podemos hacer matemáticamente teniendo la cantidad de mililitros de alcohol que está consumiendo el paciente. Eso lo multiplicamos por los grados de alcohol que tiene la bebida y lo multiplicamos por la densidad del alcohol, que es 0.8, y todo eso lo dividimos entre 100. Pero para que no nos compliquemos tanto, podemos decir que tenemos una medida que en Estados Unidos y en Europa se ha definido entre 8 a 10 gramos por cada unidad de estas, y se denomina la bebida estándar. Una bebida estándar tiene más o menos entre 8 a 10 gramos y equivale a una copa de vino, un vaso de cerveza, un vaso de una copa de una bebida destilada, una copa de un vino fortificado. Cualquiera de estos tipos de licor va a tener más o menos la misma cantidad de alcohol. Entonces decimos que si una persona está tomando aproximadamente 7 cervezas en una semana, está consumiendo aproximadamente 70 gramos de alcohol. El diagnóstico de la hepatitis alcohólica entonces debe incluir varias características clínicas. La primera característica es que el paciente presente una ictericia en las últimas 8 semanas antes del ingreso a la hospitalización. Que el paciente tenga una AST superior a 50, con una relación AST-ALT superior a 1,5, con unas transaminasas que sean por debajo de 400, y que la bilirrubina total sea una bilirrubina superior a 3. También hay que decir que aquellos pacientes que ingresen al servicio con una sospecha de una hepatitis alcohólica deberán tener, si tienen abstinencia, esa abstinencia no puede ser superior a 60 días. Vamos a clasificar ahorita los diferentes tipos de hepatitis alcohólicas como probable, posible o definitivo. ¿Qué vamos a tener en la histopatología? Entonces los hallazgos más característicos son la presencia de una esteatosis macrovascular, podemos tener balonamiento de los hepatocitos, podemos tener también degeneración espumosa, que básicamente es la presencia de pigmento biliar dentro de los hepatocitos. Podemos tener también compromiso obstructivo biliar, básicamente colestasis intracitoplasmática. Podemos tener también compromiso por depósitos de Malloridem, que básicamente se refieren a unos depósitos eosinofílicos en los hepatocitos, y una fibrosis generalmente que es pericelular, y que conforme va avanzando la enfermedad hepática se va haciendo mucho más importante, dando desarrollo de la cirrosis. La Sociedad Europea para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas dice que cuando uno tiene un paciente con una hepatitis alcohólica, uno siempre debería biopsiar a esos pacientes. ¿Por qué? Porque casi el 30% de esos pacientes van a tener otra patología que pueda explicar la alteración en las pruebas de función hepática. Básicamente, nosotros lo que hacemos en la práctica clínica es que aquellos pacientes que no tienen otras características, que no tienen sospecha de otros diagnósticos, usualmente no los biopsiamos. Y aquí es donde podemos clasificar la hepatitis alcohólica en 3 grandes grupos. Entonces, hepatitis alcohólica definitiva, como aquella que tiene todo el cuadro clínico que se les explicaba ahora, y que sumado a eso tiene una biopsia que es concluyente con hepatitis alcohólica. Una hepatitis alcohólica probable es aquel paciente que no tiene una biopsia, pero que tiene el cuadro clínico y tiene el nexo histopatológico. Tenemos
Y este paciente se han descartado de manera reglada todas aquellas otras causas de hepatitis, es decir, hepatitis virales, hepatitis autoinmune, enfermedad tóxica del hígado, y tenemos la hepatitis alcohólica posible. Esta hepatitis alcohólica posible es en el grupo de pacientes que, si bien tienen el nexo epidemiológico, si bien cumplen con los criterios clínicos diagnósticos, pueden tener otra entidad que puede explicar esta patología. Estos pacientes siempre requieren biopsia hepática. La mortalidad en casos de hepatitis alcohólica severa es supremamente elevada, con unas mortalidades que pueden ser incluso superiores al 65%, y es aquí donde nos podemos pegar de los diferentes scores para determinar el pronóstico. Ese pronóstico no solamente nos va a definir la severidad de la enfermedad, sino que también va a ser crítico para definir el inicio del tratamiento. Los voy a tratar de llevar por los principales estudios que nos van a poder informar de dónde salen estos scores y cuáles son los tratamientos que realmente sirven o no sirven en el manejo del paciente con hepatitis alcohólica. Este tal vez es el artículo más clásico, es el artículo del doctor Madre, de donde sale la fracción discriminante de Madre. En este artículo publicado en 1978, es un RST, donde donde aleatorizaron los pacientes a dos grupos: pacientes que reciben prednisona 40 miligramos día y pacientes que reciben placebo, todos con hepatitis alcohólica. En el grupo de los pacientes que reciben prednisolona, solamente uno muere durante el estudio. En el otro grupo hay una mortalidad más alta, una mortalidad en total de 6 pacientes. Esas mortalidades se asociaron con prolongación del TP y con altos niveles de bilirrubina sérica. De aquí, de este hallazgo, es donde de manera retrospectiva posteriormente sale el score de la fracción discriminante de Madre. Una fracción discriminante de Madre mayor de 90 para aquellos pacientes, 93, perdón, para aquellos pacientes que no reciben esteroides, sino que reciben placebo, tienen una mortalidad superior al 75% en los primeros 28 días. Aquellos pacientes que tenían un score de Madre de menos de 93 y recibieron prednisona, tenían una mortalidad de 0 durante todo el estudio. Más adelante, 10 años más adelante, el mismo doctor Madre lo que hace es modificar esa fórmula, adicionar el TP control a la fórmula original, y es aquí donde sale la fracción discriminante de Madre modificada, donde un valor superior o igual a 32 nos dice que el paciente tiene una alta mortalidad. Este es otro estudio. Entonces en este estudio son todos pacientes con hepatitis alcohólica severa con un índice de Madre superior a 32. ¿Qué pasa entonces en este estudio? Aquellos pacientes que reciben metilprednisolona y tenían un índice de Madre superior a 32 tenían una supervivencia que era alrededor del 90-95%. Aquellos pacientes que reciben placebo, la supervivencia era solo del 65% al cabo de 28 días. Cuando vemos los resultados de estos estudios, vemos también que tanto el tiempo de protombina como los niveles de transaminasas disminuyen rápidamente, mucho más rápido que lo que pasa con el placebo, con una diferencia que es estadísticamente significativa en los dos grupos. Los niveles de bilirrubina también disminuyen mucho más rápido en este grupo de pacientes que reciben metilprednisolona, pero no hay una significancia estadística. ¿Qué pasa entonces con la pentoxifilina que tanto se ha hablado en algunos estudios? Realmente lo que vemos en este estudio, que es el estudio más clásico de pentoxifilina, vemos que los pacientes que reciben pentoxifilina o reciben placebo no tienen una diferencia estadísticamente significativa en términos de mortalidad. En este estudio también analizan pacientes que reciben prednisona o reciben placebo. Como vemos, la mortalidad es menor en el grupo de aquellos pacientes que reciben prednisolona, pero realmente no es estadísticamente significativo. Esteroides más N-acetilcisteína en hepatitis alcohólica severa. Cuando uno analiza este estudio se da cuenta que al primer mes hay una disminución significativa en la mortalidad en el grupo de pacientes que reciben esteroides más N-acetilcisteína, que es del 8% en el primer grupo contra una mortalidad superior del 25% en el segundo grupo, pero esa mortalidad no se sostiene en el tiempo, y al cabo del primero y el sexto mes no hay diferencia estadísticamente significativa.
Cuando se hacen reanálisis y se ven los pacientes que tienen síndrome patorrenal, esos pacientes sí tienen un impacto importante en la mortalidad. Aquellos pacientes que reciben la combinación de los medicamentos, esa mortalidad disminuye comparada con el otro grupo, que el otro grupo es superior al 20%. El score de MEL también es importante para clasificar los pacientes. Vemos como pacientes que tienen un score de MEL al momento del ingreso superior a 21 tienen una mortalidad al cabo de 90 días que es superior al 20%, con una sensibilidad y una especificidad que es mayor del 75%. Este estudio, publicado en el 2005, en este estudio los autores decían que ellos intuían que la fracción discriminante de Madre no identificaba claramente a aquellos pacientes que tenían mayor riesgo porque había muchos pacientes que teniendo este score superior a 32 sobrevivían sin tratamiento. 241 pacientes en total. Lo que hacen aquí es encontrar que el score con un score de Glasgow superior a 9 hay una especificidad muy superior a lo que aparece con aquellos pacientes que tienen un score de Madre superior a 32. A diferencia de lo que pasa con la sensibilidad, aquellos pacientes que tienen un score de Glasgow superior a 9, la sensibilidad es mucho más bajita que para los pacientes con Madre mayor de 32. Este es el análisis de sobrevida. Vemos como aquellos pacientes que tienen un Madre menor de 32, la sobrevida al cabo de 84 días es superior al 85%, mientras aquellos que tienen un Madre mayor de 32, la sobrevida es alrededor del 65-70%. Cuando esos mismos pacientes se analizan con el score de Glasgow y se dividen en esos dos puntos de corte que les hablaba ahorita, mayor o menor de 9, vemos como aquellos pacientes que tienen un score menor de 9 tienen una sobrevida alrededor del 90-95%, mientras aquellos que tienen un score por debajo de 9, la sobrevida fluctúa alrededor del 60%. Este es otro estudio. En este estudio se realizado en la unidad hepática del Hospital de Barcelona. Todos los pacientes tenían una hepatitis alcohólica probada por biopsia, Madre y mayor de 32 y uso de esteroides durante 4 semanas a dosis de 40 miligramos día. Lo que hacen es analizar un score nuevo, el score de AVIC. En este grupo de pacientes, el score se divide en 3 grandes grupos. Un grupo que es de bajo riesgo, que es un AVIC menor de 6.71. Esos pacientes tienen una sobrevida al cabo de 90 días que es igual al 100%. Pacientes con riesgo intermedio tienen una sobrevida solo del 70% y aquellos pacientes que tienen un riesgo alto tienen una sobrevida que llega a ser solo del 25%. Este score tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 30%. Al año, siguiendo los mismos parámetros, ¿cierto? Teniendo como las mismas divisiones en el score, vemos que aquellos pacientes que tienen riesgo bajo, la sobrevida es del 97%, los de riesgo intermedio, la sobrevida es del 64%, y los de riesgo alto, la sobrevida solamente llega a ser del 18%. Este es fundamental en la práctica clínica, es el score de Lilly, se saca de un estudio de cohortes. Lo que hacen aquí es tomar un punto de corte para el score de Lilly de menos de 0.45. Aquellos pacientes que tienen un score de Lilly de menos de 0.45, al cabo de 200 días tienen una sobrevida que es superior al 85%, mientras que aquellos que tienen un score de Lilly mayor o igual a 0.45, la sobrevida al cabo de 200 días es solo del 25%. Todo esto con una P que es estadísticamente significativa. Entonces, con relación a este score, lo que dicen los autores es que tienen alta sensibilidad y especificidad para identificar tempranamente a aquellos pacientes que tienen alto riesgo de muerte. Realmente no compite con otros modelos, predice sobrevida en pacientes que son tratados con esteroides y tal vez lo más importante de todo es que nos dice cuándo hay o no hay utilidad con el uso de esteroides. Entonces, cuando usted aplica este score al día 7 en aquellos pacientes con hepatitis alcohólica severa que vienen en manejo con esteroides y tienen un score que es mayor o igual a 0.45, usted debería definir si continúa o no con el uso de esteroides. Estos autores lo que hacen es coger 5 RCT y realizar un metaanálisis. Aquí van a trabajar con el mismo score de Lilly, pero lo que van a hacer es tratar de trabajarlo mediante percentiles. Se dan cuenta que aquellos pacientes que
reciben esteroides tienen una probabilidad de sobrevida a 28 días del 79%, y los que no reciben esteroides tienen una hepatitis alcohólica, la probabilidad de sobrevida es del 66%. Cuando aplican el score de Lilly, entonces lo fraccionan por percentiles. El primer percentil, o sea, aquel que es menor de 0.16, la posibilidad de sobrevida es del 91%. En el percentil intermedio, la probabilidad de sobrevida es del 79%, y vemos como en el último percentil, la probabilidad de sobrevida, aquellos que tienen score de Lilly mayor de 0.55, la probabilidad de sobrevida era solamente del 53%. Esta es la posibilidad de sobrevida en aquellos pacientes con los mismos parámetros del score de Lilly, y es cuando se comparan pacientes que reciben o no reciben esteroides. Vemos aquí, es tal vez el más importante, pacientes que tienen un score de Lilly superior a 0.55, sea que reciban o no reciban esteroides, la posibilidad de muerte es supremamente elevada. Realmente no hay un score que sea definitivamente recomendado por encima de otros, pero lo que hacemos en la práctica clínica es que en aquellos pacientes con hepatitis alcohólica aplicamos inicialmente la fracción discriminante de madre. Si tiene un puntaje igual o mayor a 32, los pacientes deberán iniciarse esteroides. Nos podemos apoyar también en el MEL. Si es mayor a 21, deberían también iniciar en esteroides. El AVIC nos sirve para pronóstico, el Glasgow también nos sirve para pronóstico, y si se apoya del Madrid nos sirve para inicio de esteroides, y el Lilly es el que nos va a apoyar en saber si los esteroides son o no útiles en este grupo de pacientes. Esta diapositiva sé que es muy cargada, pero se las traigo porque siempre en la práctica clínica surge la duda de si tratar estos pacientes o no por esteroides, porque realmente los estudios son muy confusos. Entonces, tanto la sociedad europea como la sociedad americana nos dicen que todos aquellos pacientes que tengan una hepatitis alcohólica con un madre mayor o igual a 32 deberían recibir manejo con esteroides, que uno podría asociar al manejo la N-acetilcisteína en aquellos pacientes que tienen una hepatitis alcohólica severa, que el pilar fundamental de estos pacientes es el manejo nutricional y la abstinencia, y muy importante, como lo veíamos en uno de los estudios, estos pacientes no se benefician de uso de pentoxifilina. El enfoque del paciente con hepatitis alcohólica severa básicamente entra por el servicio de urgencias. La idea es que se debe descartar que el paciente tenga o no tenga infección. Si el paciente no tiene infección, deberá ir al tratamiento con esteroides y definir con el score de Lilly si se continúan o no. Si el paciente no tiene infección, si el paciente tiene infección, la idea es que se trate la infección o se traten alguna otra de las complicaciones, bien sea el sangrado, bien sea la disfunción renal, y una vez se trate ese paciente, ir al tratamiento con esteroides. Si no es posible el tratar, entonces definir si el paciente debe ir o no a un trasplante. Si el paciente tiene indicación de trasplante y llega a la unidad de cuidados intensivos, entonces definir las metas de manejo en ese grupo de pacientes. Si el paciente tiene compromiso de más de 3 órganos, muy probablemente el paciente va a fallecer, no se va a beneficiar del trasplante. Y la otra opción es llevar al paciente en un estadio temprano, en una etapa temprana, a un trasplante hepático. Este es el estudio clásico del doctor Maturini para trasplante hepático. Vemos aquí que aquellos pacientes que se llevaron al trasplante tenían una sobrevida que era superior al 70% al cabo de los primeros 6 meses, y aquellos pacientes que no se llevaron al trasplante hepático, la sobrevida era muchísimo más baja. Vemos como la gran cantidad de los pacientes que se mueren los primeros 2 meses después del inicio de la enfermedad, de la hepatitis alcohólica. Entonces, por eso es tan importante que esta decisión se tome rápidamente. Simplemente les traigo esto para que sepan que hay muchos estudios que apoyan el trasplante hepático en hepatitis alcohólica con unas tasas de recaída en el consumo de alcohol que son fluctuantes. Se les vamos a mostrar un estudio enseguida que nos va a mostrar eso, pero con una sobrevida que es alta, superior al 70% en todos los estudios. Estos son los patrones de consumo que tienen los pacientes después de ser llevados a trasplante. Como vemos, el gran porcentaje de pacientes, casi el 80% de los pacientes, o después del trasplante no van a volver a consumir alcohol, o van a consumir licor en cantidades que no son nocivas, generalmente media copa o una copa por semana. Pero tenemos un grupo de pacientes que es muy bajo, que es más o menos del 5%. Estos pacientes van a tener nuevamente consumo nocivo, que generalmente es más de 4 copas por día. Fundamental las metas en nutrición. Las metas proteicas, 1 a 1.5 gramos kilo día. Las metas en calorías que deben de ir entre 30 y 40 kilocalorías por kilogramo al día.
Y como nos hablaba Lina ahora, estos pacientes deben recibir reposición de los micronutrientes, tiamina, zinc, calcio, magnesio. Yo creo que lo fundamental de todo esto es que el paciente debe tener una abstinencia. En este estudio vemos que aquellos pacientes que logran abstinencia tienen una sobrevida superior al 80% al cabo de 7 años, pero pacientes que tienen hepatitis alcohólica, salen de la hepatitis alcohólica y no logran abstinencia, al cabo de 7 años, más del 50% de ellos están muertos. Y aquellos factores pronósticos que incrementan la posibilidad de recaída, entonces tenemos básicamente el aislamiento social, que el paciente no introyecte que tiene una enfermedad y que esa enfermedad es parte como de su vida diaria y que él debe trabajar en esa, que tenga historia de haber tenido ya fallas en rehabilitación y que tenga algunas comorbilidades psiquiátricas que impidan una adecuada rehabilitación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Le invito a que se siente al lado de nosotros. Tenemos unas preguntas bastantes. Vamos a responder algunas por el chat y algunas en este momento. Tenemos solamente unos minutos. Para el doctor Giraldo tenemos una pregunta y es: ¿cuál es el riesgo de eventos cardiovasculares en el consumo concomitante de alcohol y cocaína? Bueno, la cocaína es conocida por su efecto tóxico a nivel cardiovascular. Entonces se asocia frecuentemente con dos condiciones que son de suma importancia. Inicialmente, dolor torácico en presencia de consumo de cocaína más alcohol, sospechar una catástrofe aórtica, principalmente disección aguda de la aorta. Y la otra condición cardiovascular grave que podemos encontrar son las arritmias malignas de cualquier tipo. Tener en cuenta lo que es el holiday heart, el corazón del día de fiestas, que usualmente se produce al siguiente día del consumo de alcohol, incluso con cocaína, donde se manifiesta principalmente con taquicardias supraventriculares, principalmente fibrilación auricular y reentrada nodal. Pero también en el medio del consumo puede producirse por un vasoespasmo coronario lo que es un infarto agudo del miocardio tipo 2 o cualquier tipo de arritmia ventricular que inestabiliza al paciente. Muy bien, recordemos que la vida media del cocatileno está hasta una semana, entonces el paciente pudo haber consumido el fin de semana anterior, infartarse al sábado siguiente, por eso a veces no encontramos los niveles positivos. Para la doctora Lina tenemos una pregunta: ¿los pacientes con consumo crónico de benzodiazepinas y síndrome de abstinencia alcohólica grave, se ajusta la dosis de benzodiazepina en el tratamiento o se da igual? Las benzodiazepinas por lo general no tienen una dosis techo, ¿cierto? Casi siempre se da como la dosis en respuesta a los síntomas. Eso es lo que las hace generalmente tan seguras. Obviamente el hecho de que haya comorbilidad o que haya consumo doble va a hacer que el paciente requiera una dosis muchísimo más alta y que posiblemente requiera tratamientos coadyuvantes. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta con respecto al uso de tiamina en pacientes con alcoholismo crónico: ¿por cuánto tiempo se da y solamente en casos de intoxicación? Esta la voy a responder yo como toxicóloga en estos casos. Entonces, los pacientes necesitan en el manejo agudo el tratamiento con tiamina porque podemos desencadenar solamente por la fase crítica o por la administración de glucosa un síndrome de Wernicke-Korsakoff, pero adicionalmente, como tienen un trastorno crónico, no solamente tiene problemas de desnutrición, sino que adicionalmente tenemos una mala absorción de la tiamina en el tracto gastrointestinal, sino también una pérdida a nivel renal por el daño directo del alcohol. Entonces estos pacientes deben ser suplementados por el resto de su vida con tiamina. Tenemos una última pregunta: en el tratamiento de la intoxicación por metanol, si se administra etanol absoluto al 96%, ¿se administra por vía oral o venosa? Por vía oral, por la sonda nasogástrica. Bueno, el resto de preguntas entonces las vamos a responder por el chat. Muchísimas gracias a todos. Recordemos que esto es una enfermedad que nos toca a todos y previniendo la enfermedad podemos prevenir todas estas entidades. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.